Tabernáculo de Adoración y Vida, una iglesia que ama, crece y atrae. Aleluya. Y vamos a aprovechar la posición allí de pie. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer dos porciones de la Biblia. Primero en el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 13. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y luego nos vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2. Ya allí en las pantallas está proyectado y leemos en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 12 al 14. Ya está allí en la proyección, dice: en el nombre de Jesús, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hacemos nuevamente una oración en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra gloriosa en esta mañana, Jesús. Permite que pueda hablar a nuestros corazones, Dios eterno. Usa, Señor, este instrumento y que cada palabra quede atesorada, quede sembrada y podamos ponerla por obra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse dando una alabanza al Dios maravilloso. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a cada uno de los que cada domingo se hace presente, cada amigo que nos visita, los que nos ven a través de las redes sociales. Dios los bendiga. Saludo a mi hermosa iglesia de Brisas del Mar en Barcelona, la iglesia de Guanta. Siempre ellos comparten las publicaciones que se transmiten acá en la iglesia. Y acá tengo entendido que habemos 23 nacionalidades, ¿correcto? Si cada uno comparte a su país, a alguien, significa que la iglesia de Zaragoza se está expandiendo por el mundo. Se está dando a conocer esta palabra por todo el mundo. Aleluya. Yo no sé si usted últimamente ha visto las noticias, ha visto, a veces uno da un panorama así mundial de lo que acontece y el mundo está vuelto un caos. Todo es una locura. Hace poco hubo un incendio por allá en Hawái. En Marruecos un terremoto, murieron miles de personas. En Libia hay inundaciones, sin mencionar las guerras que están aconteciendo en el Medio Oriente, en Ucrania, en Rusia. En todas estas cosas, hermano. Y esto nos da a entender algo. Y es que Cristo viene pronto. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando estas cosas comiencen a acontecer, erguíos y levantad vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Y yo no sé si usted se alegra, pero hay un motivo de regocijarse porque Cristo viene pronto. Aleluya. Su venida está próxima. Pero antes de que el Señor venga, necesitamos estar preparados. Y para que estemos preparados, es necesario crecer. Amén. Es necesario prosperar, por así decirlo, en los caminos del Señor. Y cuando usted ve cualquier ecosistema, cualquier núcleo de la vida, todo tiende a crecer. Cuando es formado un embrión en el vientre de la madre, primero es esa célula, luego es el embrión, luego es el feto, hasta que es un bebé. Pero ahí no queda todo, ¿verdad que no?
Si usted ve una planta usted la siembra y no se ve, sino la semilla está allí bajo tierra, luego la plantica y va creciendo hasta formarse un árbol. Y cuando usted ve cualquier faceta de la vida, todo tiende a crecer. ¿Por qué las cosas tienen que crecer? Si usted va a una empresa, las empresas crecen. Se hace más próspera, captan más trabajadores. Porque las cosas deben crecer. Y crecer es un sinónimo de prosperidad. Lo que no crece se atrofia y se muere. Y crecer en la humanidad garantiza la supervivencia. Pero crecer en lo espiritual garantiza la salvación. Voy a repetir. En la humanidad garantiza la supervivencia. Pero crecer espiritualmente garantiza la salvación. Y yo no sé cuántos están acá quieren ser salvos, pero yo necesito ser salva. Aleluya. Y la Biblia, en estas porciones que acabamos de leer, en Primera de Juan, nos habla de algunas etapas del crecimiento espiritual. Y Juan, el discípulo amado de Jesús, la persona que estuvo cerca, a quien Jesús le encomendó su madre, nos habla de 3 etapas espirituales y son las que quiero hablar en esta mañana. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y está un poco, están saltadas las posiciones allí en los versículos, pero estas 3 etapas primero son los hijitos. Y la Biblia nos dice que los hijitos es un término, un diminutivo, se refiere a los niños, a los más pequeños, y no se está refiriendo a los niños naturales, a nuestros chiquitos, sino es una etapa espiritual, los hijitos. Amén. Y dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y yo quiero aclarar que cuando nosotros aún no conocemos al Señor, aún no hemos ni siquiera nacido. El nuevo nacimiento comienza en el bautismo, en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y es en el bautismo donde nos sumergen y nos levantamos y hay perdón de pecados y es invocado el nombre de Jesús en la vida de cada creyente. Amén. Y es en este nuevo nacimiento, estos hijitos, que comenzamos a caminar o comienza la vida cristiana. En una oportunidad, un hombre llamado Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede alguien viejo otra vez meterse al vientre de una madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que el que naciera del agua y del espíritu, entonces el que heredaría el reino de los cielos. Lo que quiere decir es cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, comienza a nacer para crecer y para avanzar en estas etapas. Y yo creo que los que somos padres, cuando nosotros tenemos un hijo, no hay un regocijo más grande que tener un hijo. Cuando usted lo ve, y yo creo que esto más nos ocurre a las mamás, que uno le ve la carita, le ve los deditos, y es un impacto, uno no sabe si reír, si llorar, si gritar. Es una emoción muy grande que sentimos por el hecho de un nuevo nacimiento. Y uno recuerda detalles, que esos detalles no se borran nunca. Pero al papá no le pregunto, las mamás son las que nos recordamos de esos detalles. Pero nosotros recordamos y el papá por allá afuera quizás también grita de emoción porque ha nacido alguien. Y eso sucede también en la iglesia. Cuando vemos a alguien que nace del agua, es motivo de regocijo, es motivo de exaltación. Porque no es solamente una fiesta que celebramos acá en la iglesia, también hay fiesta en los cielos. Aleluya. Es motivo de alegría saber que alguien ha tomado la decisión y nacer de nuevo. Amén. Pero en la etapa natural, en lo fisiológico, usted crece naturalmente. Usted no dice, mañana voy a crecer 2 centímetros. Pasado voy a crecer 5 centímetros. Es algo natural. Usted ve a los niños y a veces pasamos tiempo sin ver a un niño y cuando lo vuelve a ver uno dice, wow, sí ha crecido, sí está grande. Pero él fue creciendo prolongadamente, fue creciendo paulativamente y usted no lo vio, pero creció. Pero en el Evangelio no funciona así. En el Evangelio es cuestión de determinación. Y la palabra de Dios nos habla de que el apóstol Juan se regocijaba y le decía, les escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados
por su nombre. Estaba contento, hermano, como nosotros nos regocijamos también cuando nace alguien en los caminos del Señor. Cuando alguien que recién se convierte, es motivo de alegría, es motivo de fiesta, es motivo de regocijo, porque alguien ha nacido de nuevo. Pero en los niños, esta etapa, la etapa de la niñez es una etapa muy rápida. Y a veces uno como papá a veces se siente frustrado porque no aprovecha muchas veces etapas, y las etapas de la niñez no vuelven. Y es tiempo, hermanos, hablando en el aspecto natural, que como padres dediquemos tiempo a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces es bueno siempre tomar un día a la semana, y ese día dedíqueselo a sus hijos, porque crece, y el día que crezca ya no hay marcha atrás. Entonces esta etapa pasa muy rápido, y a veces como papás ni siquiera nos damos cuenta que nuestros hijos crecieron. Hace días mi hijo se acostaba en la cama con nosotros y yo, papá, ya tú no cabes aquí. Y dice, pero si yo dormía con usted. Y yo, bueno, pero dormías, ya no puedes dormir con nosotros, eres muy grande, duermes tú, la cama solamente es para ti. Porque crece muy rápido, amén, y no nos damos tiempo. Y en lo espiritual debería ser igual, debería ser una transición muy rápida. Pero lamentablemente muchas personas se quedan en la etapa de la niñez. Por eso el apóstol Pablo hablaba de ciertas características de cristianos que ya debiendo ser maestros, tenía que hablarles como a niños. Porque muchas personas no han tomado la determinación de poder crecer en el Señor y de avanzar una etapa más en el Evangelio. Amén. Y los niños tienen algunas características. Yo acá solamente copié 2 características de las tantas que tienen los niños. Pero los niños se caen. Amén. Usted ve un niño y un niño es sinónimo de caída. Y se cae y va el papá corriendo y lo levanta. Y normalmente esto es lo normal porque él está aprendiendo a equilibrarse. O quizás todavía no tiene la fuerza o los nutrientes o las proteínas suficientes en su cuerpo para mantenerse estable. Entonces va caminando, ¡plum!, se tropieza y se cae. En cualquier momento se cae. Pero es normal que los niños se caigan. Amén. Entonces sucede a veces como papás, cuando están muy, muy pequeños, entonces se cae y uno sale corriendo y lo levanta, rápido se levanta. Cuando está un poquito más grande, entonces se cae y uno de lejos le dice, levántate, levántate, te puedes levantar. Hasta que llega un poquito más grande y se cae y usted dice, ni lo mires, deja que se levante solo. Ya él está grande, si lo miras llora. ¿Verdad? ¿Cuántos han hecho eso? Uno ha hecho eso porque somos padres. Pero en la vida espiritual sucede algo similar. Cuando están comenzando los cristianos a caminar con el Señor, hay caídas. Y hay caídas que determinan su crecimiento espiritual. Hay caídas que marcan. Y en los niños, naturalmente, hay caídas que a veces lo marcan. Y yo puedo hablar es por mi experiencia. Yo recuerdo mi hijo comenzó a caminar a los 9 meses y se dio una caída muy fuerte y dejó de caminar y luego caminó al año y 2 meses. O sea, pasó un tiempo porque él tenía temor de volverse a levantar. Y en el camino del Señor suceden cosas similares. Hay caídas que marcan. Hay tropiezos y por eso nosotros, los que quizás tenemos un poquito más de tiempo, los que somos padres espirituales, tenemos que ayudar y socorrer, levantar. Porque hay personas que no se saben levantar solas. Hay personas que les cuesta ponerse de pie. Y es ahí cuando los que somos más maduros tenemos que ayudar a levantar, a restaurar. Aleluya, porque Dios nos ha llamado a eso, a levantar y a restaurar. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay personas que se quedan en esta etapa de las caídas y no avanzan. Y es que necesitan, como los niños naturales, necesitan comer un poquito más. Los niños cuando están pequeños comen cada 3 horas, ¿correcto? Cada 3 horas, cada 2 horas, si es muy gordito, cada hora o no se desconecta todo el día del tete o qué sé yo. Pero los niños continuamente necesitan crecer. Cuando somos niños espirituales necesitamos diariamente estar inyectándonos de la palabra de Dios. Porque ella es la que nos va a dar el crecimiento para alcanzar una madurez. Para que cuando vengan las caídas podamos levantarnos. Para que cuando vengan los tropiezos podamos dejarlo de un lado y seguir adelante a la meta del supremo llamamiento. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios
En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es en esa etapa cuando tenemos que desear la palabra de Dios para crecer para salvación. Aleluya. Y hay otra característica de los niños, y yo sé que muchos me van a dar la razón. Los niños piden. ¿Cuántos niños piden? Y a veces nuestros niños no saben si nosotros somos un banco o qué es lo que somos, pero cada salida implica que quiere todo lo que ve, que quiere todo lo que encuentra, quiere el peluche más grande, quiere el juguete, que le compre esto. Y nosotros como padres, quizás a veces no tenemos los recursos, pero aún teniéndolos, sabemos que no podemos darle todo lo que ellos pidan, ¿verdad? Los dañaríamos, los atrofiaríamos. Crecerían como personas malcriadas porque en todo le decimos que sí. Pero como padres sabemos a qué decirle que sí y qué decirle que no. Y los niños piden y piden. A veces yo me he limitado a salir con la niña porque en todas partes y se frustra porque no le compro todo lo que ella quiere. Pero ella todavía no tiene la capacidad de entender que no podemos darle todo lo que ellos pidan. ¿Verdad que sí? Ahora los niños espirituales, y sucede algo similar. Y piden a Dios, y piden a Dios. Y nunca se cansan de pedir. Señor, quiero un carro, Señor, quiero una casa, quiero una esposa, quiero un novio, quiero esto, quiero aquello. Y resulta que cuando no reciben lo que están pidiendo, viene la frustración y el desánimo. Pero Dios no me da lo que estoy pidiendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, el versículo 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto que el heredero es niño. Yo creo que ningún padre responsable es capaz de conferirle una fortuna a un niño, ¿verdad que no? Incluso en los términos legales, un heredero puede hacer uso de su herencia cuando es mayor de edad. Y si ambos padres mueren, entonces le colocan un tutor legal, le colocan un representante para que se haga administrador de su herencia hasta que él sea mayor de edad. Y dice la palabra de Dios, me llamó la atención este versículo: entre tanto que el heredero es niño. Muchas veces no recibimos las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros porque aún somos niños. No vamos a saber cómo manejarlas, no vamos a saber cómo administrarlas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de prosperidad y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes, pero entre tanto que el heredero es niño, no puede hacer uso. Es necesario crecer para poder hacer uso de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es necesario crecer para que esa herencia pueda ser llevada a cabo en nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios 2:9. Dice: antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Entonces, yo no sé si usted ha entendido la profundidad de ese versículo, pero nada de lo que usted puede imaginar ni siquiera sabe, o sea, no tenemos la capacidad de entender qué es lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Porque somos herederos. El día que usted tomó la decisión de servir a Jesús, usted formó parte de los herederos del reino de los cielos. Y todos somos herederos. Pero ¿cuándo es que Dios nos va a dar de su herencia? Cuando maduremos. Porque entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Es decir, esa herencia está retenida, esas bendiciones están retenidas hasta que usted y yo podamos tener la madurez suficiente de poder hacer uso de eso que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es decir, que no hay pensamiento humano que alcance a entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sin mencionar lo que tiene en el reino de los cielos para los que le servimos. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten esa alabanza a Jesús? Aleluya.
Y los niños piden y les cuesta dar. Uno como papá tiene que procesarles el valor de compartir esos valores porque les cuesta, son egoístas, todo es mío, todo es mío. Y los niños cristianos a veces sucede igual. Queremos solamente pedir y pedir y pedir y nunca dar. No queremos dar porque aún no hemos entendido el poder de dar. Y quizás no es dar económicamente, no estoy hablando de ofrenda, estoy hablando de darle la alabanza a Dios, de darle la gloria a Dios. ¿Usted cree que el Señor no sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad? Sí lo sabe. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es cuando usted se deleita, cuando usted se goza, cuando usted alaba, cuando usted sin condiciones exalta al Señor. Y es entonces cuando vendrán a responder nuestras necesidades. Pero queremos solamente pedir y no queremos darle a Dios. Es necesario darle para recibir, porque en el reino funciona así, tenemos que dar para recibir. Y yo siempre digo, Dios nos ama incondicionalmente, Él nos ama sin condición, pero para yo recibir necesito cumplir ciertas condiciones. No puedo ser un niño y tengo que empezar a darle a Dios lo que le corresponde a Dios, darle la alabanza, darle el lugar, darle tiempo, darle todo lo que Él se merece, porque Él es el creador del universo. Él ya dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos que darle gracias a ese Dios poderoso. Aleluya, aleluya. Hay que preocuparnos por crecer. Y estamos en la etapa de niños. En primera de Juan, el capítulo 2, que es el verso 13, ahora nos habla y dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y ya llegar a la etapa de la juventud espiritual, hablando en la parte espiritual, significa que usted ha vencido, avanzó. No se quedó en el aparato, no se quedó en la caída, no se quedó en la decepción, sino que avanzó. ¿Verdad que sí? Subió un escalón más. ¿Cuántos son jóvenes espirituales acá? Hay un avance, permanece en la iglesia. Y en la juventud natural comienza esta etapa en la adolescencia. Y en la adolescencia es la etapa donde hay más cambios físicos, hay cambios emocionales, hay cambios hormonales. Y muchos padres a veces no estamos preparados para lidiar con los adolescentes, no entendemos, los adolescentes comienzan a sufrir crisis existenciales, depresión, aislamiento, muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos entienden estas cosas? Es en esa etapa donde comienzan a ocurrir cambios, pero ya el niño creció, ya se formó, ya es grande. Y en la iglesia sucede lo mismo. Creció, se mantuvo en la iglesia, pero todavía no ha madurado lo suficiente. Todavía hay una parte emocional que no ha podido controlar. Y muchos jóvenes espirituales se dejan guiar por las emociones. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿Y quiénes son los carnales? Los que piensan con la carne. Los que piensan con los sentidos, el sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto. Todavía piensan con esas cosas. Y hay jóvenes en la iglesia que se les extiende el periodo de la adolescencia, y a veces adolescentes de 40 años, adolescentes de 50 años, que todavía están allí con mamá y papá, no quieren salir a trabajar, no quieren hacer nada, y todavía son unos adolescentes. Y en la iglesia sucede algo parecido. Crecen y tienen años y todavía son jóvenes o adolescentes espirituales. Se dejan guiar por las emociones. Y aunque ha alcanzado un grado de madurez, todavía no es suficiente para alcanzar la salvación. Ya no son presa fácil del enemigo, porque pasó. Llegar a la juventud espiritual significa que usted pudo pasar una barrera del enemigo. Hace un tiempo yo escuchaba un documental hablando sobre los leones
Y decía que los leones, a pesar de que tienen un cuerpo muy grande y son el rey de la selva y son muy fuertes, tenían un corazón muy pequeño. Y ese corazón tan pequeño no les permitía correr por trayectos muy largos porque se cansaban fácil. Al ser tan grandes y tener un corazón tan pequeño, ellos se cansaban con facilidad. Por lo que significa que sus presas eran los animalitos, las crías más pequeñas o los que estaban heridos. Pero ellos no perseguían a una gacela, a un antílope de esos que son jóvenes y que son ágiles y que corren por largos kilómetros. No lo hacen. Y entonces ahí fue cuando yo entendí que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y devora a quiénes son, a los que están comenzando, a los más pequeños, a los que están heridos. Y quizás a los jóvenes ya no son presa fácil del enemigo, pero aún así todavía no han alcanzado el grado de madurez. Todavía necesitan seguir avanzando para poder ir a al próximo nivel o a la próxima escala. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y el apóstol Pablo hablaba en esto de Primera de Corintios y en el capítulo 3 y el versículo 3 dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Cuando todavía están en la iglesia, todavía usamos las emociones para determinar cosas. Tenemos celos. ¿Por qué lo ponen a predicar y a él y a mí no? ¿Por qué lo usan a él y a mí no? Si yo canto mejor, si yo lo hago mejor. Y eso no es celos. Eso son cosas de las emociones, de los sentidos. Y dice el siguiente versículo, el 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Yo voy cuando predique tal persona, cuando predique el otro no voy. Porque se predica muy largo y a mí me gustan las predicaciones corticas. Yo voy cuando hable tal persona y entonces comenzamos a determinar el caminar cristiano de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestras emociones. Pero nosotros sabemos que por fe andamos y no por vista. Nosotros no podemos determinar un culto como yo me sienta o como yo lo perciba, porque todo lugar donde se adora el nombre de Jesús, ahí descienda su presencia, ahí descienda su espíritu. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. No es lo que yo crea, no es lo que yo vea. Tenemos que tener convicción del Dios a quien nosotros servimos. Y dice la palabra de Dios: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y yo busqué la definición de disensión, porque nosotros muchas veces tenemos un vago concepto de las palabras. Y en el diccionario define disensión como falta de acuerdo entre dos o más personas pertenecientes a un grupo. Falta de acuerdo. ¿Y cuántas veces no vemos mucho eso en las iglesias? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, yo no estoy de acuerdo. Y dice Pablo: porque aún hay eso entre vosotros, ¿no son carnales? ¿No están todavía pensando con la carne, con las emociones? Todavía nos dejamos llevar por lo que nosotros vemos o por lo que nosotros sentimos. Y salimos diciendo: yo no sentí nada en el culto. Yo no siento leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, un culto no se determina por lo que usted sienta. Usted tiene que leer la palabra de Dios, sienta o no sienta. Usted tiene que orar, sienta o no sienta. Usted tiene que venir a adorar a Dios, sienta o no sienta. Porque no nos guiamos por vista, andamos por fe. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces, hermanos, nos dejamos dominar por los sentimientos. Nos dejamos dominar por las emociones. A veces ustedes conocen el valor nutricional que tiene ciertos alimentos, ¿verdad? Usted, de todas las cosas que usted consume, usted no se pone a leer la tabla de atrás de nutrición, a ver cuántas grasas, azúcares, proteínas, nutrientes tiene, ¿verdad que no lo hacemos? Usted come y listo, ¿verdad? Nosotros somos así. Y cuando queremos leer la palabra de Dios, hermano, usted no sabe el efecto que puede causar aunque usted no entienda. De pronto abre la palabra y ahí va a ver la palabra puntual que usted necesitaba. Quizás usted estaba desanimado y no tenía ganas de leer la palabra de Dios, pero usted abre, entonces el Señor comienza a hablarle y usted no se da cuenta que esa era la palabra que necesitaba. Aleluya.
Y quizás usted no se acuerda de lo que comió hace 3 días, pero esa comida de hace 3 días lo mantuvo con salud hasta el día de hoy. Entonces lea la palabra, que aunque no la entienda, la va a mantener con vida hasta el día de hoy. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando un organismo es vivo, se mueve solo. No necesita una persona que le dé el valor, porque ya esto tiene un valor grande. Ya la palabra es viva de por sí, va a penetrar y va a hacer el efecto que Él necesite hacer. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten la alabanza a Jesús? Aleluya. Y nos quedamos, hermanos, estancados en una etapa de juventud, peleando por lo mismo. Me siento lejos porque no le hablo a aquel, yo trato a este más que a aquel. Nos quedamos estancados por lo mismo, las mismas peleas, los mismos problemas. Hermano, pase la página. Hermano, dé otro paso. Y eso me hace recordar, mi suegro contaba una anécdota. Decía que una oportunidad, un matrimonio, estaba así en la sala de su casa y de pronto la esposa vio que pasó y dijo: mi amor, mira, pasó un ratón. Y el esposo le dijo: no es un ratón, es una rata. No es un ratón, no es una rata, no es un ratón, no es una... Y se pusieron a pelear, salieron de golpes, de todo esto. Al año siguiente, la esposa le dice: mi amor, ¿tú recuerdas que para esta fecha por aquí pasó un ratón? No, era una rata. No, era un ratón, no, era una... Y volvió, y a todos los años era lo mismo, recordando. Hermano, a veces así hay vida. Y recuerda lo que pasó y recuerda, hermano, es hora de pasar esa página. Matrimonios que pelean por lo mismo. Hermano, déjese de problemas, avance, madure, crezca. No podemos seguir utilizando los celos, las iras como un mecanismo de determinar qué está bien y qué está mal. Aleluya, cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, es el que nos guía a toda verdad. No necesitamos sentir, cuando yo sienta lo hago, cuando yo sienta, no, hermano, no podemos guiarnos por los sentimientos. Tenemos que tener convicción, creer en esa fe ciega que adoramos a un Dios que aunque no lo vemos plasmado allí, es un Dios que está vivo, que usted cuando se arrodille puede recibir el Espíritu Santo, que cuando usted comience a leer la palabra hay un efecto en su corazón. Aleluya. No podemos guiarnos por los sentidos. Dice la palabra de Dios en Judas 1:19. Dice: estos son los que causan división, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y los sensuales se refieren a las personas que se guían por los sentimientos. Y son, dice la palabra de Dios, los que causan división. Y en este punto no está refiriéndose a división que usted se va y va a formar su iglesia aparte y se dividió. No, hermano, dentro de la iglesia. Cuando me siento con otro a decirle qué me gusta y qué no me gusta del pastor, qué me gusta y qué no me gusta del líder, qué me gusta y qué no me gusta, usted está causando una división, porque usted está diciendo lo que siente y nosotros no podemos contaminar a otros con lo que nosotros sentimos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Las palabras que decimos tienen que ser para edificación. Aleluya. Tienen que ser palabras que edifiquen. Y dice el apóstol Pablo que hablen entre vosotros con cánticos, con himnos, con alabanza. Ese debe ser el vocabulario de nosotros los cristianos. No decir, tú vas al culto, no, porque va a predicar fulanito y yo no siento que él predica bien. ¿Usted quién le dijo que tiene que sentir? Dios habla hasta a través de las piedras. Dios habla a través de cualquier cosa. Solamente somos instrumentos de Él. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Dale una alabanza al Señor. Aleluya. Dios no quiere que fomentemos divisiones. La oración que hizo Jesús dijo: para que todos sean uno, como yo, Padre, como tú en mí, yo en ti, que también ellos sean uno y el mundo crea que tú me enviaste. Esa era la oración, que seamos uno. Y a ese nivel es que tenemos que llegar. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Es necesario seguir avanzando, porque aquí no terminamos. En los jóvenes no terminamos. Usted quizás físicamente quisiera quedarse joven, pero
no podemos. Tenemos que seguir. Y la vida sigue, el reloj no se detiene nunca. Amén. Pero en lo espiritual, ahora pasamos a la tercera etapa. En 1 de Juan 2:13, allí parafraseando, dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis y habéis conocido al que es desde el principio. Y me llamaba la atención porque Juan, él clasificó 3 etapas. Él dijo los hijitos, dijo los jóvenes, y yo dije, ¿por qué no dijo los adultos? ¿Por qué dijo padres? Y es que los adultos tenemos funciones diferentes a los padres. Cuando usted es padre, usted adquiere un grado de responsabilidad el más grande que puede existir en el mundo. Un padre guía, un padre educa, un padre orienta. Y hay adultos que no son padres y no tienen ninguna responsabilidad. Pero Juan llamó al último grado de crecimiento espiritual como padres. Porque los padres cuidamos. Y cuando leímos el versículo al principio en Efesios 4:11, dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Y todas estas funciones o todos estos ministerios guían, educan, hacen crecer. Es decir, que cuando usted es un evangelista, usted es un padre. Que cuando usted es un pastor es un padre. Cuando es maestro es un padre. Es decir, las funciones, el grado que Dios nos dejó para nosotros alcanzar, todos estaban referidos a la función como padre de guiar y de cuidar. Y dice el apóstol Juan que os escribo a vosotros padres porque conocéis y habéis conocido al que es desde el principio. Y cuando él se refirió a los niños, a los hijitos, él dijo, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Pero cuando se refirió a los padres, le dijo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y cuando usted ve el juego de palabras, porque quizás son juegos de palabras que están, no son cosas al azar, no son coincidencias. Cuando usted está en la posición de hijo, usted conoce a Dios es como padre, como alguien que lo cuida, como alguien que tiene que tener ese cuidado con usted porque usted está pequeño ahí creciendo. Pero cuando ya usted es padre, conoce al que es desde el principio. Ya conoce al creador del cielo y la tierra. Conoce ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Porque el mismo Juan escribió en 1:1 y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ya cuando usted ha alcanzado un grado de madurez, usted conoce al Dios real, al Dios poderoso, al Dios que hace cosas maravillosas, al Dios sobrenatural, al Dios que hizo el universo, al Dios que solamente con la palabra formó todo lo que existe en este mundo. Aleluya. Pero eso lo entendemos cuando somos padres, cuando ya hemos alcanzado un grado de madurez. Cuando usted tiene la disposición como un creyente, como un discípulo de Dios, cuidar, velar y guiar a los que están naciendo nuevamente. Yo creo que nosotros todos tenemos que llegar a este nivel. Y esto no se consigue, hermanos, de la noche a la mañana. No se consigue de la noche a la mañana. Tampoco es algo automático. Usted tiene que formar hábitos. Usted tiene que formar carácter. Usted tiene que dejar cosas de lado para que usted verdaderamente pueda alcanzar la madurez que Dios está demandando de nosotros. Y usted pregunta, ¿pero hasta dónde voy a crecer? ¿Cuál es el punto de crecimiento? Dice Efesios capítulo 4, el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No dice algunos, no dice solamente los que predican o solamente los pastores, no, dice hasta que todos, desde el que está naciendo al que está más antiguo en la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, y yo no sé si usted se lo ha imaginado, pero llegar a tener una unidad de la fe. Que usted le diga a otra persona, yo quiero hacer tal cosa, sí lo vas a lograr. Hermano, que todo lo que digamos pueda ser llevado a cabo porque todos tenemos el mismo nivel de fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, yo no he llegado a ese nivel, pero voy a decir como dijo el apóstol Pablo: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hermanos, no hemos alcanzado ese nivel, no hemos llegado a esa estatura, pero olvídese de lo que quedó el año pasado, olvídese del carácter que tenía la semana pasada y comience a madurar, comience a tener la determinación de ser una persona diferente. Hermano, esto no es un beneficio para los demás, esto es un beneficio para nuestra vida. Si usted quiere alcanzar la salvación, usted tiene que comenzar a crecer. No es algo que va a lograr de la noche a la mañana. Tampoco es algo que usted va a orar 5 minutos y ya crecí. Hermano, tenemos que negarnos todos los días, negarnos a nosotros mismos, tomar todos los días la cruz y seguir avanzando, hermano. Nunca nadie prometió un evangelio fácil. Esos que venden un evangelio fácil, hermano, no les crea. En el evangelio hay que sufrir. No dijera la palabra de Dios que el camino es angosto, dijera que es ancho, pero el camino es angosto y tenemos que transitar por ese camino. Aunque difícil sea, tenemos una recompensa allá en los cielos. Tendremos un galardón allá arriba que usted no ha logrado ver. No hay oídos que ha alcanzado ese conocimiento. No ha subido a corazón de hombre a un pensamiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero si usted lo quiere ver, usted tiene que crecer. Tenemos que dejar de lado ser niños. Tenemos que dejar de lado ser adolescentes espirituales y tenemos que comenzar a ser personas que cuidan a personas. La gran comisión significaba eso: ir a ser discípulos, ir a cuidar a otros, ir a formar a otras personas. Eso es ser padres espirituales. Que usted se preocupe por el que caiga, que usted se preocupe por el que está desanimado porque quizás no tiene la suficiente madurez de levantarse, pero que usted le pueda llevar una palabra de aliento con sabiduría y con mansedumbre, y esa persona va a restaurarse nuevamente. Y el que vuelve a su hermano del camino, dice la palabra de Dios, que cubrirá multitud de pecados. Hermano, es tiempo de avanzar en los caminos del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Yo no sé cuántas personas que están acá todavía ni siquiera han comenzado a dar el primer paso para nacer de nuevo. Pero aquí está una iglesia dispuesta a celebrar y a festejar un nuevo nacimiento. Necesitamos formar parte de esos que vamos a heredar el reino de los cielos. Mire, el mundo está conmocionado. Cada día son más las señales que nos dicen que el Señor viene. Yo no sé si usted lo ha sentido en el corazón y por momentos se ha preocupado, pero necesitamos estar listos para ese momento. Yo no sé su grado de madurez, pero ya yo no quiero ser la misma que hace un año. Ni siquiera quiero ser la misma que la semana pasada. Yo quiero cada día ir de aumento en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Cada día que pase, procure ir avanzando, procure ir escalando un peldaño más, procure ir arriba, porque arriba tenemos el galardón del reino de los cielos. Necesitamos madurar. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo necesito estar preparada. Y yo sé que esa preparación depende de cuánto yo he sacrificado para Jesús. De cuántas cosas he dejado de lado por mis emociones. Hermano, no podemos ser guiados por lo que usted sienta. Hermano, existe un Dios poderoso. Y por eso el Dios de Israel no tiene imagen, porque así la fe se acrecienta en algo que no vemos. Pero usted comience a adorar a ese Dios que no ve.
Hay un Dios poderoso dispuesto a restaurar en esta mañana. Él quiere dar el crecimiento necesario a su iglesia, pero tenemos que poner de nuestra parte para poder crecer. Hermano, hábitos que forman a un líder, hábitos que forman a un discípulo. Ore aunque no lo sienta. Levántese en la mañana y ore aunque no lo sienta.